Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar en este vídeo de un jugador que no tiene mucho mercado internacional. Hablamos de un jugador que en la NBA, sinceramente, no está destacando. Sus características de juego no están siendo consolidadas para considerarse un jugador de facto dentro de la mejor liga del mundo. Y desde mi punto de vista, por su manera de jugar, creo que su baloncesto podría explotarlo más en Europa. Y para el Real Madrid sería un jugador realmente interesante, y ahora vamos a analizar por qué. Hablamos en este vídeo de Dylan Windler, alero de Cleveland Cavaliers, de 25 años, criado en la Universidad de Belmont. Actualmente Dylan Windler está jugando, no llega ni a 10 minutos por partido. Es verdad que ha tenido momentos donde en un buen equipo actualmente como en los Cavs ha tenido algo más de 10 minutos, pero de hecho la sensación va en degresión. Es un jugador que cada vez ha ido contando menos, no contando más. Jugador de segunda unidad en principio, pero que ha ido perdiendo peso específico dentro de los propios Cleveland Cavaliers. ¿Y por qué me gustaría Dylan Windler para el Real Madrid? ¿Por qué pienso que podría encajar y sumarnos mucho si él valorara ser un jugador importante dentro del básquet del viejo continente? Pues muy sencillo. Dylan Windler, para aquellos que no lo conozcan, es un alero, más alero que escolta, pero en Europa podría destacar también jugando de falso escolta. Un jugador con bastante envergadura, bastante fuerte, cerca de canasta, pero realmente su ancho de banda, o lo que más podemos subrayar de este zurdo, es su capacidad para dejar los dos pies quietos y poder lanzar del 6,75. Tiene una muy buena mecánica de tiro de 3, puede tirar tanto desde las esquinas como a 45 grados, can and shoot, típico de Norteamérica, y un jugador que además te puede ayudar en el rebote, un jugador que defensivamente creo que en Europa puede marcar, no sé si diferencias, pero sí por momentos marcar puntos positivos para el equipo, porque defensivamente entiende muy bien el juego, al igual que ofensivamente, el juego sin balón, es un jugador que se mueve bastante bien, no es el más rápido del mundo, pero eso a lo mejor le limita el ritmo y la velocidad en NBA, pero en Europa perfectamente puede jugar a ritmo alto europeo. Y luego además toca decir que es de esos jugadores que yo considero multifuncional, no unidimensional. Es verdad que el Real Madrid necesita tiradores, pero él tira bien, puede hacer más funciones. Es decir, si el Real Madrid, como se está hablando, se está planteando solo renovar a Jeff Taylor o a Fabián Coser, o a lo mejor a ninguno de los dos, este jugador podría enrolarse y encajar dentro de esa estructura de jugador, como Fabián y como Jeff Taylor, que pueden jugar en la posición de 3, pero pueden intercambiar posiciones de manera aleatoria. Bueno, jugadores bastante completos, entonces Windler estaría dentro de esa línea de jugador bastante rico conceptualmente. Me parece que, ya os digo, en Europa puede dar ese impulso a su carrera deportiva. Tiene 25 años, no es ningún chaval, es joven, pero en los 2 años que lleva en Cleveland Cavaliers, después de salir de una decente universidad como Belmont, es nada destacable, no ha destacado demasiado, y un jugador que es capaz de robar, de rebotear bien, de tirar bien, de penetrar. Quizá podría penetrar algo más, él le gusta pararse y tirar desde la media y la lejana distancia, recibir y tirar, pero desde cerca, si recibe el balón, es un jugador fuerte, sin ser fortísimo, es fuerte y puede perfectamente tirar ante los pivots, pero si penetra algo más y cree más en su capacidad para forzar situaciones y ser más agresivo en los dos lados de la pista, estamos ante un jugador inteligente que en Europa puede aportar muchísimo. Así que ahí os dejo este nombre propio, que ya habéis podido ver algunas cositas en este vídeo, pero os pediría, en este caso, si tenéis interés en él, que miréis más cositas, porque hay mucho donde investigar sobre este Dylan Windler. Así que ahí lo tenéis, alero de prácticamente 2 metros, le dan 1,98, 2 metros, jugador, pues eso, que ahora mismo, si tú lo pones en un equipo top Euroliga, puede hacer muy buenas cosas. El Real Madrid necesita aleros y escoltas, o falsos escoltas, como cada uno lo quiera llamar, pero jugadores que puedan enchufar desde fuera, y este tío tiene la identidad de enchufar, aunque no se catalogue como un enchufador nato, sus porcentajes ahí los habéis tenido, están siempre cercanos al 40%, no están mal. Entonces, bueno, jugador que al Real Madrid le vendría muy bien, desconocido, y que es verdad que tiene un contrato bastante fuerte, de unos 4 millones de dólares aproximadamente, pero que, bueno, quizás si él valore las oportunidades de mercado y ser un jugador más consistente, tener más minutos y sentirse más importante, quizá explorar el básquet europeo le pueda venir muy bien, y ahí sentir
pues su sitio para poder competir. Me gustaría que dejéis un comentario al respecto, si os parece un jugador interesante, aquellos que le conozcáis, bueno, dejar vuestra opinión, aquellos que vean un perfil interesante en Dylan Windler, los que no, porque consideren que es un jugador que a lo mejor no debería ser un tipo de jugador prioridad para el Real Madrid, en fin, como siempre, mojaros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.